Hola profesora y ayudante, hoy les presentaremos el avance de nuestro proceso investigativo. Este trabajo ha sido desarrollado por Cristian Sangüesa, Ignacia Fuentes, Isaías León, Sebastián Sangüesa y yo, Sebastián Rueda. A continuación les presento el índice de contenidos de este avance. Primero compartiremos un dato interesante sobre la autoridad docente que da contexto a nuestra investigación. Luego abordaremos un relato autobiográfico que motiva nuestro interés en el tema. Después plantearemos la problemática y formularemos la pregunta de investigación. Más adelante describiremos el diseño de la entrevista planificada y finalizaremos con algunas conclusiones preliminares. Para iniciar queremos invitarlo a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay profesores que logran captar nuestra atención mientras que otros no parecen conectar en absoluto? En el caso de Chile, el primer estudio nacional de convivencia escolar realizado por la UNESCO en 2005 indica que el 67% de los profesores considera que los estudiantes no le obedecen y le faltan al respeto. Sin embargo, solo el 25% de los estudiantes reconocen esta situación. Esta disparidad entre docentes y alumnos nos lleva a preguntarnos sobre factores que influyen en la autoridad y en la relación entre el profesor y el estudiante en el aula. Los objetivos de esta presentación son primero presentar la problemática observada en el relato relatado por nuestro compañero Cristian, para luego plantear la pregunta de investigación y por último exponer cómo planificamos la entrevista. Para contextualizar nuestra problemática, les narraré parte del relato escogido por el grupo. Bueno, así empieza. Evelyn Aguillón fue mi profesora de física y matemáticas y estuvo presente durante toda mi enseñanza media, impartiendo clases de ambas asignaturas. Esto del 2014 al 2017. Estudié en el Colegio Instituto Domingo Izaguirre, ubicado en San Bernardo, un colegio particular subvencionado que luego se transformó en fundación. Ella vivía también en San Bernardo y estudió pedagogía en física y matemáticas en la Universidad de Santiago de Chile. Aunque cabe destacar que Evelyn no estaba titulada. Ella había completado la malla curricular de la carrera, pero no había finalizado su proyecto de tesis. Lo pospuso mucho tiempo y por ende no podía recibir su título aún. Bueno, en esta época, según mi percepción, Evelyn tenía entre 25 a 30 años y se encontraba en una etapa inicial de experiencia como profesora, sin tener más de 2 a 3 años de experiencia. A la profesora Evelyn la describiría como alguien amable, preocupada por sus alumnos y estricta en cuanto al respeto y comportamiento dentro de la sala de clases. Tenía un buen manejo de la voz, manejando un tono y timbre adecuado casi en todos los contextos. Recuerdo notar el cambio en su forma de hablar, dependiendo de la hora del día, por ejemplo. En las clases donde ya casi terminaba el día y el ambiente era de cansancio y ansiedad por irse a la casa, la profesora Evelyn intentaba transmitir un poco de ánimo y energía con su voz, gestos y movimientos por la sala. O eso era lo que percibía yo al menos, ya que lograba mantener la atención del curso la mayoría de las veces. Además de esto, ella siempre tenía muy buena disposición para enseñar, te podía volver a explicar 1000 veces algo si era necesario, incentivando siempre la participación y la pérdida del miedo a preguntar, a no saber o a equivocarse. Por esto, la gran mayoría de sus estudiantes le teníamos mucho aprecio y se le identificaba como una buena profesora. Todo esto lograba que la inmensa mayoría de sus alumnos prestara atención a sus clases, haciéndose partícipes de esta inclusive. Y bueno, incluyéndome entre ellos, siendo algo que yo nunca había logrado de esa forma con otros profesores, ya que mi poco interés en las clases, sumado a mi déficit de atención, me hacían un alumno muy problemático en cuanto a comportamiento y que constantemente dificultaba la realización de las clases de casi todos los profesores, siendo Evelyn la profesora que logró mantener mi concentración y logró que trabajara en clase. Aunque no fue así desde el principio. Recuerdo que cada vez que me portaba mal, ella se acercaba a hablar de forma personal conmigo, intentando hacerme notar mi comportamiento y obligándome a reflexionar sobre esto. Cosa que siempre voy a estar agradecido, ya que me sirvió mucho y, como dije anteriormente, logró su cometido. Además de esto, muchas veces Evelyn era narradora de su propia historia, contándonos parte personal de su pasado y experiencia por la universidad y educación media. Por ejemplo, ella relataba que en su paso por la universidad tuvo que trabajar y estudiar a la vez para poder financiar sus estudios. Además, tenía que tomar un tren con horarios marcados todos los días, siendo este el único medio de transporte a la universidad que tenía. Todo esto lograba que yo me sintiera mucho más cercano hacia ella, ya que su contexto era muy parecido al mío o de mis compañeros. Y bueno, aquí finaliza esta parte del relato. Para contextualizar nuestra problemática, usaremos una definición de Bourdieu y Passerón, eh, el cual
nos plantea que la autoridad docente se entiende como aquella relación asimétrica que se establece entre el profesor y sus alumnos, la cual permite influir sobre estos y conseguir que acepten demandas y orientaciones que hacen posible la realización de la enseñanza con vista al aprendizaje de los contenidos escolares por parte de los alumnos. Esta autoridad docente o pedagógica se puede observar en distintas dimensiones de la práctica docente e historia de vida que impactan en la forma de ejercer dicha autoridad en el aula. En primer lugar, la autoridad ejercida por la profesora referida en nuestro relato no se basa en el control, sino que en el respeto y la empatía. Uno de sus principales objetivos es que el alumnado se sienta cómodo y respetado, estableciendo límites claros en la sala de clases, exigiendo respeto y manteniendo el orden, mientras crea un espacio donde sus estudiantes pueden hacer preguntas, equivocarse, sin ningún miedo al juicio, y esto finalmente termina fomentando la atención y el aprendizaje. También, para seguir con nuestra contextualización de la problemática escogida, es relevante comprender qué es lo que es la identidad docente. Según Valderas, podemos entender la identidad docente como la forma en que los maestros se ven a sí mismos y entienden el desempeño de sus actividades, estableciendo relaciones con distintos actores involucrados en el proceso educativo, dependiente del contexto social y laboral en el que se encuentran y desarrollan sus actividades. Para nuestra profesora, su autoridad se ve reforzada por su cercanía al contar en el aula de clases sus historias de vida. Eh, Esta parte de su vida que ella compartía lograba acercar a sus estudiantes, como contaba el compañero, al ser un relato de esfuerzo, ya que ella nos contaba cómo trabajaba y estudiaba simultáneamente y conjunto a su experiencia en el transporte público, lo que hacían verla como una figura cercana y humana. Eso hacía que los estudiantes la pudieran entender y ver como una figura de admiración. Esta cercanía a la que estaba hablando resulta ser clave en la pedagogía, ya que permite que el respeto se construya no sobre la base del rol del profesor, sino que también a partir de la admiración de sus logros y los sacrificios que ella ha hecho a lo largo de su vida. Finalmente, tenía una práctica que nos contaba el compañero Cristian, que si te portabas mal, ella se acercaba personalmente a conversar contigo y a ayudarte a hacer una autocrítica sobre su comportamiento, lo cual nos ilustra que su autoridad buscaba la transformación del estudiante a través del diálogo y la comprensión. Ya que esta profesora no solo se limitaba a poner las reglas, como habíamos dicho recién, también incentivaba la autorreflexión y la mejora continua, generando un tipo de autoridad que se basaba en la confianza y no solamente en el respeto por ser profesora. Finalmente, nuestra problemática se centra en la relación entre la autoridad docente y el vínculo con el que el estudiante y el vínculo con el estudiante para que éste logre aprender los contenidos planteados en cada sesión. Y también en cómo la autoridad docente afecta a la atención que puede poner un estudiante en las clases, el interés y la disposición de los estudiantes para involucrarse con su proceso de aprendizaje. Luego de lo anterior hablado por nuestros compañeros, nos surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo afecta la autoridad docente en el estudiante según la perspectiva del propio docente? Pasaremos a la entrevista a la docente de nuestro compañero Cristian, donde nuestro objetivo es obtener una perspectiva sobre cómo la autoridad docente influye en el estudiante, basada en la experiencia de la profesora. Pasaré a leer las instrucciones que serían la oración estimada de la entrevista de 20 a 30 minutos. El formato serían preguntas abiertas para permitir que la entrevistada comparta su experiencia y reflexiones. Y las siguientes dos instrucciones que las considero las más importantes, que sería que la profesora tiene la libertad de responder las preguntas si quiere o no responder las preguntas que les haremos, y la confidencialidad, que sería que los datos personales no van a ser compartidos a menos que tengan consentimiento, y que los datos también van a ser ocupados con fines académicos para nuestra investigación. Ahora, pasando a las preguntas, empezaremos con las dos primeras preguntas de introducción a la autoridad docente, que serían: ¿cómo definiría usted la autoridad docente del aula? ¿Y cuál considera que es el rol de autoridad en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? Las otras dos siguientes preguntas, que serían: ¿puede compartir alguna experiencia en la que haya tenido que ejercer su autoridad en el aula? ¿Cómo lo hizo y cuál fue la respuesta de los estudiantes? ¿Y qué herramientas o estrategias se utiliza para mantener el respeto y la atención de los estudiantes durante sus clases? Estas dos preguntas estarían enfocadas a la experiencia personal del docente entrevistado. Las otras dos siguientes preguntas también estarían enfocadas a la experiencia del docente, pero esta vez más enfocándose en la
participación de los estudiantes según la autoridad docente que esté ejerciendo. Estas serían, en su experiencia, cómo influye la forma en que ejerce la autoridad en el nivel de participación y motivación de los estudiantes, y ha notado alguna diferencia en la actitud de los estudiantes cuando considera que la autoridad docente es firme a cuando es más flexible. ¿Cómo se manifiesta esa diferencia? La siguiente pregunta, ¿cómo cree que los estudiantes perciben su autoridad en clase? ¿Cree que existe alguna relación entre la autoridad y la relación profesor-estudiante? Estaría enfocada la percepción del estudiante hacia el docente y su autoridad. Las últimas 3 preguntas estarían más enfocadas a una reflexión sobre el tema, que serían las siguientes. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos para ejercer autoridad en el aula? ¿Cómo lo ha superado? ¿En qué situaciones cree que el ejercicio de la autoridad podría ser contraproducente o generar una mala dinámica en el aula? Y, en su opinión, ¿qué aspectos de la autoridad docente cree que podría mejorarse en la educación secundaria actual? En esta presentación se expuso el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, en el cual hemos tenido la oportunidad de explorar diversas visiones sobre la autoridad y la identidad docente. Este análisis ha sido fundamental para entender la complejidad de la autoridad en el ámbito educativo y su influencia en la dinámica de enseñanza-aprendizaje. En este punto del informe hemos logrado obtener las primeras aproximaciones que darán forma a la entrevista con la docente seleccionada, lo cual representará un paso significativo para profundizar en la perspectiva del propio docente sobre su rol y su autoridad. La entrevista a la profesora elegida será una pieza clave para la finalización de este proyecto, permitiéndonos recoger experiencias y percepciones directas que enriquecerán nuestro análisis. Este intercambio directo no solo proporcionará una visión más cercana y detallada de la influencia que ejerce la autoridad docente en los estudiantes, sino que también nos ofrecerá la posibilidad de contrastar nuestras hipótesis y reflexiones con las experiencias de la docente. En última instancia, esperaremos que este proceso nos conduzca a una comprensión más profunda de cómo el ejercicio de la autoridad puede impactar en el desarrollo académico, emocional y social del estudiante, y de qué manera los docentes perciben y gestionan esta responsabilidad. Para finalizar, estas son las referencias bibliográficas que utilizamos en nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención.